24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Un poderoso sismo de magnitud 7 grados en la escala de Richter sacudió anoche a México. El movimiento telúrico cobró la vida de una persona. Hasta el momento se han registrado 150 réplicas y las alertas de tsunami se han desactivado. Les presentamos enseguida un informe en vivo desde México con nuestra compañera Carla Cerón. Hola Carla, buenas tardes. Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeras? Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, yo me encuentro en México, precisamente a unos kilómetros de Cancún. El epicentro registrado anoche fue en la zona Pacífico, precisamente en Acapulco, donde habitan alrededor de 650,000 habitantes. Las autoridades de esa localidad han anunciado que las carreteras, casas y edificios están totalmente destrozados. Vamos a ver en el siguiente reportaje un poco más de lo que se suscitó la noche del martes y madrugada de este miércoles. Poco antes de que termine la noche del martes, México fue sorprendido por un sismo de magnitud 7.1. Fue algo que no se lo deseo yo a nadie. Y luego en el piso 12. Aunque el epicentro tuvo origen a 11 kilómetros al suroriente de Acapulco, Guerrero, se logró sentir en 3 estados de la nación. El movimiento hizo temblar autos, semáforos y edificios enteros. Se hizo sentir en casas, en el metro y desde el ascensor de un edificio. La torre de control del aeropuerto de Acapulco sufrió severos daños. El susto más grande se lo llevaron los pasajeros del teleférico. Tranquilos. No pasa nada. Hasta el momento, una persona falleció tras la caída de un poste en el estado de Guerrero. Los daños materiales serían escasos, aunque sí hay cortes de electricidad, fugas de gas y fallas de comunicación. Más de 1 millón de personas permanecen sin energía. En el país, que tiene fresco el recuerdo del terremoto de 2017 en Chiapas, ocurrido justo un 7 de septiembre, hubo momentos de confusión y pánico. Hasta las 5 de la mañana de este miércoles, más de 150 réplicas del sismo se han sentido. La más fuerte alcanzó la magnitud de 5.2 grados. Michelle Villasís, 24 horas. Un dato muy importante es que esta mañana se seguían sintiendo réplicas. Además, el sismo vino acompañado de una tormenta eléctrica. Nosotros con esta información nos despedimos. Ustedes tienen más noticias en estudios. Más adelante les tendremos más información sobre lo que pasa en México en nuestros informativos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes. Y retomamos la información nacional para contarles que el ministro de Economía dará a conocer los detalles de la revisión que se realizó al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Lenín Moreno. A esta hora tomamos contacto con Freddy Paredes para que nos amplíe los detalles. Freddy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, junto al gerente del Banco Central y al representante del Fondo Monetario Internacional, acaba de anunciar al país la renegociación del acuerdo con el FMI en términos similares a los que tenía el gobierno anterior, al menos en extensión, porque se va hasta diciembre del año próximo, pero obviamente las condiciones han sido renegociadas. Los términos han sido demasiado conceptuales y el ministro se ha justificado diciendo que tiene que ser sometido esto a aprobación del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo es a nivel de Estado, un acuerdo técnico que marca compromisos del Ecuador y la posibilidad de recibir desembolsos por hasta $1.500 millones hasta diciembre de este año, 800 millones con cargo a la revisión del cumplimiento de metas por parte del gobierno anterior y 700 millones de dólares adicionales. Está con nosotros precisamente ahora el ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, gracias por atendernos. Brevemente, cuéntenos o ratifíquenos el monto que recibiría el Ecuador hasta diciembre de este año en el marco de la renegociación del acuerdo. Sí, a ver, el
El acuerdo al que se ha llegado con el Fondo Monetario a nivel técnico, como usted menciona, que será ratificado y digamos, aprobado por el directorio del fondo a fines de este mes de septiembre, permite acceder, por un lado, a recursos de cerca de 1.500 millones de dólares este año entre ahora y diciembre del fondo, otros 1.000 millones del año próximo, y un total de recursos de cerca de 4.500 millones de dólares de toda la comunidad financiera internacional. Ahí entran también los otros multilaterales. Así es, eso incluye los otros grandes multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, y varios países amigos, digamos. Entonces, efectivamente, lo que esto nos garantiza es una credibilidad a nivel internacional, un apoyo de la comunidad internacional a los planes de gobierno y al plan económico del gobierno para este año y para el mediano plazo, ¿no es cierto? Y ratifica la confianza de la comunidad internacional en la seriedad, la claridad y la transparencia del plan económico del gobierno para ir logrando fortalecer a la economía nacional, recuperar de manera sostenible el empleo y el crecimiento económico, manejar de manera transparente y ordenada las finanzas públicas y hacer un esfuerzo permanente de optimización y de esfuerzo en el gasto público para ir desarrollando unas finanzas públicas ordenadas y una evolución de la deuda pública ordenada en beneficio de los ecuatorianos. Hasta este fin de mes aprobará o ratificará este acuerdo técnico el Fondo Monetario Internacional, señor ministro. Así está previsto que en las próximas semanas haya reunión del directorio del Fondo Monetario para formalmente ratificar. Una vez que esta reunión tenga lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario y todos los detalles correspondientes serán hechos públicos para disposición de toda la ciudadanía, tanto en la página web del Fondo Monetario como en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto seguramente se reflejará ya en la proforma presupuestaria que deberá enviar hasta el 31 de octubre. Me refiero a la que regirá desde el enero del próximo año. A ver, la proforma presupuestaria lo próximo reflejará obviamente las prioridades del gobierno y el plan nacional del gobierno. Y este plan nacional con sus objetivos y sus metas es el que ha sido respaldado por la comunidad internacional, en este caso a través del Fondo Monetario. Efectivamente estará reflejado en la proforma del próximo año. Muchas gracias. Las palabras del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Ahí está, tienen ustedes, amigos televidentes, y ha ratificado la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A nivel técnico se espera aún la ratificación de este organismo internacional, con lo cual quedará listo el ministro de Economía y Finanzas para dar a conocer los términos de este acuerdo, los términos o las metas cualitativas y las metas cuantitativas que suele requerir el Fondo Monetario Internacional para cualquier tipo de desembolso. Eso es lo que podemos compartir a esta hora con ustedes, amigos televidentes. Volvemos contigo en Guayaquil. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Gracias por ese oportuno informe. Y surgen cuestionamientos por las decisiones adoptadas por 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia en torno al caso Sobornos y a uno de los procesos que afronta Jacobo Bucaram. Dichos jueces fueron posesionados a inicios de este año. Les contamos de qué se trata. Ambos fueron designados hace casi 8 meses, el 28 de enero de 2021, como parte de quienes se sumaron a las filas de la Corte Nacional de Justicia tras el concurso de oposición y méritos, en el que se escogieron además otros 9 jueces y conjueces de la máxima instancia de justicia nacional. Se trata de Walter Samno Macías Fernández y Byron Javier Guillén Zambrano, ambos manavitas, quienes obtuvieron 80,86 y 80,83 puntos respectivamente en el proceso de selección. Macías Fernández fue presidente del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre en su natal provincia, mientras que Guillén Zambrano se desempeñó como juez del Tribunal Penal de Portoviejo. Hoy ambos integran la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Y algunas de sus decisiones ya han causado controversia. Por ejemplo, esta sala, presidida por Macías Fernández, resolvió que la fase de ejecución de penas del caso Sobornos baje de la Corte Nacional de Justicia a jueces de primer nivel, debilitando el caso a criterio de la Fiscalía, pues se ordenó que sean jueces con jurisdicción en cada una de las ciudades donde constan los domicilios de los sentenciados, quienes ejecuten, por ejemplo, las reparaciones económicas, los pedidos a Interpol y demás, pese a que el fuero de corte de los implicados obliga a que ese proceso sea llevado por la Corte Nacional de Justicia, como ha ocurrido con Alexei Mosquera y Jorge Glass en el caso Odebrecht. Sin embargo, la decisión fue tomada por la mayoría con voto de los mencionados jueces,
4 contra 3. Votaron en contra Daniela Camacho, Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena. Es un problema jurídico en donde la norma no es muy clara y yo espero de que exista en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia la unificación de criterios. En lo personal, cuando me ha correspondido, hablo de casos pasados, mi opinión ha sido que es competencia de los propios jueces que dictan la sentencia condenatoria de la Corte Nacional de Justicia. Pero no es la única decisión que ha levantado cuestionamientos, pues con votos de los jueces Macías y Guillén, se otorgó un habeas corpus en favor de Jacobo Bucarán, que obliga a una jueza de la Corte Provincial de Pichincha a repararlo económicamente y pedirle disculpas públicas. Se lo contamos en una segunda entrega. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Agencia Nacional de Tránsito informó que se anularon 35.000 licencias de conducir que fueron obtenidas de manera fraudulenta, principalmente en 6 provincias del país. Andrea Samaniego nos tiene más información. Hola Andrea, buenas tardes. Tú continúas, por favor. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, esto lo informó el director de la ANT aquí en la Asamblea Nacional, que se habrían anulado estas licencias fraudulentas. Se ha identificado que a escala nacional 21.000 licencias no profesionales y 14.000 licencias profesionales, pues bueno, son fraudulentas. Esto fue lo que dijo el director de la ANT. Son licencias obtenidas por primera vez y de lo que se conoce, los usuarios obtuvieron estas licencias sin que exista respaldo alguno de que se haya cumplido algún curso de conducción. Esto fue lo que nos dijo el director de la ANT. Escuchemos. La emisión de licencias fraudulentas tiene un tiempo que más o menos un año, desde el año 2020 al 2021 que hemos podido detectar de acuerdo con los sistemas. Es que de hecho el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, el AXIS 4.0, aparentemente debe ser usado solamente por funcionarios públicos. Ahora vayan ustedes a saber cómo es que usuarios externos ofertan por las redes sociales. Ahí viene la labor de la Fiscalía justamente. El sistema acoplado ya hemos trabajado esta semana para que la Policía Nacional, que me acompaña aquí, pueda hacer los controles en la vía pública y pueda retirar de circulación las licencias obtenidas, insisto, por el lado izquierdo. Esto va a saltar una alerta en los aplicativos de todos los policías de tránsito para poder determinar o detectar estas licencias fraudulentas. Y bien, se calcula que la afectación a los ciudadanos es de 23 millones de dólares y al Estado ecuatoriano de 2,5 millones de dólares. El caso actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado y ya sobre esto se han realizado allanamientos para continuar y dar con los responsables de esta red. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema para contarles que los deportistas olímpicos y paralímpicos que compitieron en Tokio recibieron un reconocimiento por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hasta allá nos vamos a trasladar con Paul Cuello para que nos cuente todos los detalles. Hola, Paul. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, los 57 deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en las Olimpiadas, en efecto, recibieron un reconocimiento por parte del gobierno ecuatoriano esta mañana. ¿Cuáles fueron esos reconocimientos? Los medallistas que consiguieron oro olímpico recibieron $100,000, los que consiguieron plata recibieron $80,000 y los que consiguieron bronce les dieron $60,000. Asimismo, los que consiguieron diploma olímpico recibieron becas en algunas universidades del país. Las novedades es que estuvo ausente el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz por sus diferentes actividades deportivas que cumple en otros países. El presidente Guillermo Lasso manifestó que espera que el deporte ecuatoriano tenga un cambio. Escuchemos lo que manifestó el presidente de la República. Les vamos a garantizar que tengan preparación académica y un trabajo digno. No vamos a abandonar a quienes nos dan glorias y orgullo de ser ecuatorianos. Vamos a repotenciar al deporte en todos los niveles, estudiantil, formativo, recreativo, incluso de alto rendimiento. Tengan la seguridad de que siempre los queremos ver en los primeros lugares del deporte nacional y del deporte mundial.
Así es, de su parte, la pesista ecuatoriana Neisy Dajomes exhortó a las autoridades gubernamentales a apoyar desde el inicio a los deportistas ecuatorianos. Escuchemos lo que manifestó la pesista. Y como deportista, al igual que como ciudadana, mi llamado sería que el apoyo continúe, que esto no quede solamente en un reconocimiento después de un largo proceso, de un gran sacrificio, sino que también continúe el apoyo para las generaciones que vienen detrás nuestras y las generaciones que vienen detrás de esas generaciones. El apoyo se lo necesita desde el principio y no solamente en el éxito. Así es que desde ya quiero agradecer y felicitar a las nuevas autoridades porque sé que el cambio viene. De su parte, el ministro de Deportes se comprometió a ayudar a los deportistas. Esto pasó mientras los deportistas salieron acá al Palacio a saludar al público ecuatoriano. En nuestra próxima emisión les estaremos contando más detalles. María Gracia, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul, por ese informe. Que tengas una muy buena tarde. Y ahora hacemos una pausa y enseguida les damos detalles sobre una nueva incautación de droga en Guayaquil. Además, al menos 200 ecuatorianos permanecen detenidos en las diferentes estaciones de México tras intentar cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Ya regresamos. Y seguimos. Un operativo entre la Policía Nacional y la Armada logró la incautación de 14 sacos con droga, además de 19 personas detenidas. Luisa María Heredia se encuentra en la base Naval Sur en Guayaquil y nos cuenta más. Hola Luisa, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nosotros nos encontramos en el Comando de Guardacostas, en la base naval al sur de Guayaquil. Justo aquí a mis espaldas se encuentra la embarcación de nombre Popeye 1, que es en la que se encontró este cargamento de droga como resultado de un trabajo de casi 15 días entre la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y la Policía Nacional. El pasado 3 de septiembre se hizo una visita en inspección en este buque pesquero de bandera ecuatoriana que estaba arrastrando 5 fibras. En una de esas fibras que ustedes ven ahí se encontraban 14 bultos, 13 sacos completos y uno a la mitad. Estos bultos contenían droga, estamos hablando de más o menos media tonelada de cocaína, valorada en aproximadamente 20 millones de dólares. Bloques que estaban embalados, pues ya listos para la entrega y camuflados en los sacos. Como les decíamos, este fue un operativo como resultado de una investigación. Hubo personas detenidas, son 19 tripulantes los que estaban dentro de la embarcación. Las investigaciones continúan. Por ahora, pues se trata solo de las personas que estaban al interior de la embarcación al momento en el que se hizo pues este operativo, pero las investigaciones también continúan para poder dar con las otras personas que estarían dentro de esta estructura delictiva. Tenemos declaraciones al respecto, escuchemos. Hace 5 meses atrás se consiguió identificar una organización presunta de narcotraficantes que a través de un barco pesquero realizaba apoyo logístico de arrastre y reabastecimiento de combustible a lanchas rápidas que transportan sustancias sujetas a fiscalización. Estos eventos se dan desde las costas de las provincias de Esmeraldas y Manabí, con destino hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Como lo mencionan, ¿no? Estas lanchas salían desde los puertos de Esmeraldas, desde las costas de Esmeraldas y Manabí, luego se dirigían hasta Centroamérica con la droga y el destino final se presume que sería Estados Unidos. Es lo que les puedo informar desde acá, desde el Comando de Guardacostas en la base Naval Sur de Guayaquil. Ustedes continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Luisa María. Muchísimas gracias. Y especialistas consideran que policías y militares deben coordinar acciones contra el crimen organizado tras el repunte de criminalidad en Guayaquil, Durán y San Borondón. Sin embargo, el gobierno recalca que las Fuerzas Armadas solo pueden apoyar en controles internos. Que salgan los militares a patrullar las calles es un pedido recurrente cada que los índices de criminalidad se disparan, como ahora. Durán, Guayaquil y San Borondón, la zona 8, ha visto el rápido crecimiento del número de muertes violentas durante las últimas semanas. Se ha acordado el despliegue de fuerzas especiales de la policía y la realización de operativos en estas 3 ciudades. Y ante el clamor ciudadano por presencia militar en las calles, se ha dejado un punto en claro. Respecto a patrullaje en las calles de Fuerzas Armadas, no. Y es que según el artículo 158 de la Constitución,
La protección interna y el mantenimiento del orden son responsabilidad de la Policía Nacional, mientras que la defensa de la soberanía e integridad territorial está a cargo de las Fuerzas Armadas. El artículo 165 faculta al presidente a movilizar a Fuerzas Armadas y su reserva en casos puntuales siempre enmarcados en estados de excepción. Sin embargo, en diferentes contextos, se ha podido observar también a miembros de las Fuerzas Armadas haciendo retenes para control de armas y explosivos, tema para el cual sí están facultados. Juan Jaramillo es general de la Policía en servicio pasivo. En los lugares críticos habría que hacer los controles por parte de Fuerzas Armadas y también con el apoyo de la Policía Nacional, por cuanto en la Policía Nacional se manejan los requisitos y los archivos de gente que puede tener alguna deuda, digamos así, con la justicia. La ONG Human Rights Watch ha dejado en claro que la participación de militares en operaciones de orden público es problemática para los derechos humanos, debido a que no están entrenados para tareas policiales. Pero, ¿qué hacer? Sobre todo cuando no han sido pocas las veces que se han reconocido las nuevas amenazas a las que se enfrenta el país. En esa lista, el crimen organizado transnacional, cuyos miembros están armados literalmente para la guerra. Juan José Hidalgo, especialista en criminología, cree tener una respuesta. Yo no sé qué estamos esperando para declarar a estas organizaciones enemigo del Estado ecuatoriano. Y por supuesto, todo aquel que colabore con este enemigo extranjero tiene que ir a la cárcel. Mientras no adoptemos una política de seguridad en ese sentido, nada va a servir. Hay que entender, dicen ambos, que ya no se combate delincuencia común y que por ende las estrategias a emplearse deben ser diferentes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y 6 narcotraficantes mexicanos que cumplen sentencia en Ecuador serán repatriados. Así inicia el proceso de deportación de presos extranjeros anunciado por el gobierno. Con los reos colombianos se deben cumplir ciertas normas jurídicas. Para reducir el hacinamiento en los penales y como parte de las estrategias para recuperar la soberanía del Estado en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso hizo un anuncio importante. Dijo que se iba a deportar o extraditar a todos los presos extranjeros, principalmente a los de origen colombiano. Incluso comentó que había conversado con su homólogo Iván Duque para acordarlo. Y tuve la oportunidad de hablar con el presidente Duque de Colombia y me dijo, no hay problema, envíamelos nomás. Pero en la práctica no es tan sencillo concretarlo. La Cancillería colombiana ha manifestado que el planteamiento está siendo evaluado, pues depende de los tratados firmados. Entre Ecuador y Colombia existe un convenio sobre tránsito de personas aprobado en 1992 y modificado en el 2012 que establece como requisito que la sentencia esté en firme y que no quepa la posibilidad de interponer nuevos recursos. También que se cumpla al menos una de 4 razones humanitarias detalladas. Que su estado de salud sea grave, progresivo e irreversible. Que presente una deficiencia física o mental grave o completa que implique dependencia severa o máxima de otra persona. Que tenga una edad avanzada, más de 65 años, o que el estado de salud de sus padres, hijos o cónyuges sea grave, progresivo e irreversible. Una serie de características establecidas en el tratado pueden proceder. Lo que no esté establecido no lo pueden hacer. ¿Cuántos presos califican en realidad? Es la pregunta principal. En su base de datos, la Cancillería colombiana tiene el nombre de 3.860 reos que están en cárceles ecuatorianas. De esos, 2.295 tienen una sentencia en firme, por lo que cumplen con el primer requisito para ser repatriados. La mayoría pagan pena por narcotráfico, son 1.349 casos. Y en cuanto a edad, solo 35 son adultos mayores, es decir, cumplen también con uno de los 4 requisitos humanitarios planteados. Los demás habría que ver si están enfermos o si sus familiares lo están, y lo pueden demostrar. Hasta mayo de 2021 en el sistema carcelario ecuatoriano habían además 1.122 venezolanos, país con el que no hay buenas relaciones. También 138 peruanos que podrían ampararse en el convenio sobre transferencia de personas condenada, vigente desde 1999. 63 mexicanos, de los que 6 ya van a ser repatriados, y 27 cubanos, junto a 156 privados de libertad de otras partes del mundo con las que convenios no hay. Ahí tiene un gran trabajo la Cancillería nuestra. Luisa María Heredia, 24 horas. Al menos 200 ecuatorianos permanecen detenidos en las diferentes estaciones de México tras intentar cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Joana Ramos se encuentra en el aeropuerto de Guayaquil y nos cuenta más. Hola Joana, adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. La cifra la dio la misma Cancillería, que además aseguró que los ecuatorianos ya están retornando al país, pero en función de la disponibilidad de los boletos aéreos y de su estado de salud, porque recordemos que ellos deben realizarse pruebas COVID-19 antes de ingresar a Ecuador. Les presentamos un reportaje.
Son hombres, mujeres y niños los que por varios días ya permanecen en los aeropuertos de Monterrey y Cancún en México. La Cancillería ecuatoriana confirmó la cifra. Al menos 200 compatriotas están retenidos en estas terminales aéreas a la espera de ser enviados a Ecuador. Según las autoridades mexicanas, los viajeros no pudieron comprobar que llegaban como turistas, por lo que serán deportados. Su regreso a Ecuador dependerá de la disponibilidad de los boletos de avión y su estado de salud. Muchos de esos compatriotas están ya regresando en grupos luego de realizar las pruebas del COVID, y a quienes se les ha ubicado ya pasajes de retorno que están a cargo del gobierno mexicano. Cifras oficiales señalan que entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de este año, 111.674 ecuatorianos viajaron a México, pero solo un 38% de ellos retornó al país. William Murillo de 1800migrantes.com habla de lo que él califica como un tsunami migratorio. De ecuatorianos que están llamándonos con problemas, están perdidos, necesitan abogados, son a diario. Lamentablemente lo que nosotros tenemos es una verdadera tsunami migratorio, porque una ola quizás va y viene, pero esto ha sido constante en los últimos 2 años y no ha dado signos de que vaya a parar. Murillo recuerda que la extrema pobreza no es el único motor que impulsa a una persona a arriesgarse en un viaje sin garantías. El problema es estructural en el Ecuador, de pobreza, de educación, de falta de oportunidades, de trabajo. Una vez que un migrante es deportado y llega al país, el vicecanciller de Movilidad Humana, Luis Vallas, explica que otras instituciones deben encargarse de su ayuda. Y ya cuando llegan acá, pues ya políticas que, como decía hace un momento, le corresponden a diferentes instituciones, la inclusión económica y la inclusión social, pues al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Inclusión Social. A la fecha existen al menos 17 denuncias de ecuatorianos desaparecidos solo este año en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. 111.674 ecuatorianos viajaron a México entre el 1 de enero y 6 de septiembre de este año, 98% más si lo comparamos con el mismo periodo de 2019. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y gracias. Las corrientes de los ríos Yaupi, Santiago y Morona en la frontera con el Perú, en el suroriente de Morona, Santiago, se han convertido en escenario que posibilita el tráfico de combustibles, según habitantes en ese sector limítrofe. Ello causa desabastecimiento para los ecuatorianos que residen en esos sectores. La suspensión del control militar en la carretera E40 o Méndez Morona, frente a las instalaciones de la Brigada Cóndor 21, estaría propiciando el incremento del tráfico de combustibles por esta arteria vial hacia el Perú. Las corrientes de los ríos Yaupi, Santiago y Morona serían los eslabones para esta actividad ilícita que, según los habitantes en el límite ecuatoriano-peruano, sur-oriente en la provincia de Morona, Santiago, los deja desabastecidos. Ahí hay una barcaza abajo que sabemos que cada 15, cada mes viene y se va lleno de combustible. Cuando se viaja así en las camionetas se ve que los peruanos van cargados canecas enteras dentro de los carros, hacen carreras para llevarse el combustible por el Morona. Siempre viajo también al sur. Yo sí viajo. A veces se me hace falta combustible, me acaba el combustible abajo. Supongamos Santa Cruz a Nueva Alegría. ¿De dónde me venden gasolina? Gasolina ecuatoriana me venden ahí. ¿A cómo me venden? A $6 el galón. En nuestro recorrido por estos lugares nos pudimos percatar que la circulación de unidades con volúmenes de combustibles es evidente en el trayecto de esta carretera, mientras que los ecuatorianos que tratan de comprar el producto apenas pueden adquirir no más de 6 galones. Considero que el control verdadero debería ser en la frontera, donde allá está el tráfico pasando al Perú. El tráfico se hace a través del mismo permiso que extienden el Estado mismo. Y es que la fuga de grandes cantidades de combustibles por este punto geográfico hasta el Perú no es un asunto que solamente sospechan los pobladores en estos sectores, sino también la representación militar del Batallón 61 Santiago, que reconocen en varios operativos han encontrado combustible ilegal que tendría como destino el Perú. Esta figura de la cuantía doméstica es la que está siendo mal utilizada y permite el desvío del combustible para actividades que no son las que están establecidas dentro de los parámetros legales. Presumiblemente ilegales. En esta actividad irregular estarían varios actores, como serían algunos autorizados para comercializar combustibles mediante las cuantías domésticas y también quienes laboran en la minería ilegal.
En el cantón Tehuinza, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El nuevo coordinador general de seguridad municipal de Guayaquil coordinará acciones con las diferentes direcciones para que el trabajo sea unificado. Valery Villalba nos cuenta más desde el centro de la ciudad. Hola Valery, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en pleno centro de Guayaquil y hablando de seguridad, lo que la ciudadanía busca son acciones. A propósito de la designación y la presentación oficial del general Víctor Arauz como coordinador general de seguridad del municipio de Guayaquil, es importante también mencionar lo que van a ser las acciones y cuál va a ser el objetivo fundamental o frente de acción ante este nuevo cargo que va a afrontar el general en estos días. Así que a continuación les presentamos un resumen de la entrevista que pudo tener el general junto con nuestros compañeros en los noticieros de 24 horas. Adelante. Ya con un día en el cargo como nuevo coordinador general de seguridad municipal, el general Víctor Arauz analiza cuáles serán sus primeras acciones en Guayaquil. Uno de los principales problemas que tiene justamente es que no atacamos el origen del problema, proponer la creación de un observatorio de seguridad ciudadana. Y es que si bien se han llevado a cabo múltiples operativos, los hechos delictivos continúan ocurriendo y últimamente en mayor medida con 2 hombres en moto, ordenanza cuya prohibición rige hasta la actualidad, pero que no es acatada, por lo que propondrá se refuercen los trabajos por parte de la ATM. Voy a hacer la propuesta para conversar con el director de la Agencia Metropolitana, para hablar con el director operativo, en este caso que es el general Alama, para que haya una reestructuración. Su función principal será precisamente esa, coordinar con las diferentes direcciones, Justicia y Vigilancia, ATM, Policía Metropolitana, Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, para que el trabajo sea unificado y de ahí tener resultados. Estos proyectos serán debidamente coordinados con todas las direcciones, con todos los departamentos que tienen responsabilidad en esta materia, no quede de manera dispersa, sino que aglutinarlos para que se note un trabajo mucho más efectivo. Habló también de la relación que mantienen con la Policía Nacional y que hasta ahora se ha podido trabajar y colaborar de una manera efectiva. Bien, recapitulando un poco, su principal objetivo es coordinar con las diferentes direcciones cuáles van a ser las acciones dentro de las competencias que tiene el municipio de Guayaquil para poder ejercer un trabajo adecuado y unificado y de esa manera seguir viendo resultados. Es lo que puede informar a esta hora de la tarde, compañeros. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valery, gracias. Y en 100 días el Ministerio de Cultura inició el proceso de reactivación económica del sector artístico, cultural y ordenó la reapertura de museos y 2 sitios arqueológicos. Si bien la instalación de radares en Montecristi es un tema de seguridad nacional que compete a otras instancias del gobierno, la ministra de Cultura ratifica que no hay riesgo de daños. Yo no creo que los radares que se pongan vaya a dañar ni lesione la riqueza ambiental que tiene el sitio. Además, dijo que el gobierno de Guillermo Lasso tiene la intención de rescatar el tren. Están trabajando el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y también nosotros estamos trabajando por la parte patrimonial que tenemos que ver. Así que el gobierno está empeñado en rehabilitar, primero tal vez parcialmente, y rescatar el tren. Y en otros temas de ámbito cultural, aseguró que han trabajado estos 100 días para rehabilitar el Ministerio de Cultura y reconstruir el tejido social mediante semilleros de emprendimiento cultural. Estamos trabajando en la reactivación económica, estamos trabajando en la custodia del patrimonio, estamos trabajando en los derechos de los artistas, como la ley lo manda. La ley de cultura es la que rige nuestras políticas que implementaremos para el Sistema Nacional de Cultura. El ministerio prepara el Festival de Artes Vivas de Loja con un presupuesto de $500,000 y 40 proyectos escénicos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.